Ya, muy bien. La idea un poco de la reunión nuestra hoy, esta tarde, noche, es poder compartir con ustedes algo que hemos venido reflexionando. Esto acá es un resumen de lo que nosotros en el Consejo hemos ido preparando para la Asamblea. Y hemos visto la necesidad de que de verdad la Asamblea de enero en Aparecida, Brasil, sea una asamblea con la participación máxima de la mayoría de los miembros del movimiento. Y queremos que este segundo semestre, en todas las ciudades donde está el movimiento, puedan llegar muchos aportes a la asamblea. Y por eso nosotros dijimos ya, es necesario que nosotros como que pongamos una base y luego invitemos a las personas a ayudar, a aportar. Yo sé que han ido teniendo reuniones. Hay un material, un formulario, la idea es que cada localidad pueda hacer llegar su aporte oficial a la Asamblea. Todos los países están preparando. Yo en el último mes he estado en Guayaquil, he estado en Medellín, he estado en Cali, he estado en Bogotá, he estado en Arequipa, ¿no? Y en todos lados están más o menos haciendo lo mismo de preparar la Asamblea. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es compartir con ustedes los avances y los temas principales que hemos ido viendo en el Consejo General. La primera cosa que vale la pena tener presente es lo que dicen los estatutos del MBC acerca de lo que es la Asamblea General. Es el órgano que reúne a los miembros del MBC a fin de evaluar su marcha. Esa es la definición bastante clara. Es cada 5 años por costumbre, pero los estatutos lo que dicen es que es máximo cada 5 años. Fíjense qué interesante, podría haber asamblea cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años. Lo que no puede es pasar de 5 años sin que haya asamblea. Y ahí se evalúa la marcha. Y los mismos estatutos lo ponen claro. Analizar los desafíos que se plantean, revisar la situación económica y proponer orientaciones para el cumplimiento de sus fines. Entonces es un poco mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. La situación económica es más o menos fácil porque no hay mucha plata. Cada localidad se organiza sola y se defiende sola, y el Consejo General recibimos un aporte del mismo sodalicio para la mantención de la oficina nuestra y algunos de los viajes. Eso es todo, pero igual va a haber un informe y vamos a pedir un informe a las localidades también ahí. Pero fíjense, analizar los desafíos, ¿no?, en las circunstancias que estamos ahora, y por eso vamos a poner ahí para ustedes el contexto del movimiento hoy, y luego propone orientaciones de cara al futuro, que para la Asamblea de enero estamos ojalá pidiendo que se de verdad tenga un documento con orientaciones que nos ayude el Consejo a seguir trabajando en la línea de lo que nos pida la Asamblea, ¿no? Porque el documento anterior, que es muy bueno, es un documento muy amplio, con mucho contenido. Incluso queremos que la mayoría del contenido que está allá sigue vigente. Por eso nosotros queremos trabajar un poco en base al mismo contenido, pero con orientaciones actualizadas. Entonces, según los estatutos, eso es lo que es una asamblea. Repasando un poco los últimos 5 años, ¿no?, avaliando esa realidad, los desafíos que hemos ido viviendo, fíjense, el último punto dice manteniendo la vela prendida. Nosotros, tanto para el material de la identidad de misión, como ahora en la preparación de la asamblea, nosotros contamos con la ayuda de algunos MBCistas de Ecuador que tienen un trabajo muy profesional en Humane, ¿no?, que es una consultoría, es una escuela de negocios, y ellos tienen una consultoría, ayudan a muchas instituciones y ellos ofrecieron ayuda al movimiento, y hemos tomado esa ayuda tanto para la identidad de misión como ahora para la preparación de la asamblea. Ellos vinieron, hemos trabajado con ellos 3 días preparando ese material, y ellos nos pusieron acá en esa sala mismo, éramos los 6 miembros del Consejo General, eso fue hace 2 meses, hacía bastante frío, nos pusieron como 7 ventiladores,
una velita al medio y dijeron, ya, cuéntenos cómo han sido los 5 años de ustedes en el consejo sin que la vela se apague y los ventiladores prendidos al máximo. Y yo tapaba 2 ventiladores, pero Leonor tapaba medio ventilador. Y nosotros hemos tenido que organizarnos para ir contando. No, mira, pidieron que me hiciera cargo del MBC hace 5 años y fue así. Yo viví tal situación de tal manera. El otro dijo, no, a mí me invitaron a ser miembro del consejo. Y hemos ido contando nuestra experiencia de 5 años en el MBC, tratando de que la bendita vela no se apagara, con los ventiladores prendidos. Y al final, de verdad, fue muy bonito porque ellos iban tomando nota de los puntos principales. Después hemos hecho un resumen de qué es lo que hemos vivido en estos 5 años y la vela no se apagó. Y ellos dijeron, miren, lo que nosotros creemos es que a ustedes en ese consejo, lo que les ha tocado a cargo del MBC en esos tiempos tan complicados, es que la vela no se apagara. Y gracias a Dios no se apagó. Hubo muchos ventiladores queriendo apagarla, pero ahí está la vela, ¿no? Entonces fue de verdad bonito. Y nosotros ahí rememoramos los elementos principales de estos 5 años. En primer lugar, fue la 4ª asamblea, ¿no? Ya hace 5 años en Arequipa, que algunos acá estuvieron presentes. Fue una asamblea que en verdad, yo recién llegaba, recién habíamos conformado el Consejo General del Movimiento, había más de 1 año que no había Consejo General. La asamblea fue una especie de asamblea de la familia espiritual como un todo, ¿no? Porque habían muchas reflexiones, muchas inquietudes, muchas ideas, muchas críticas que eran muy generales. No solo era un análisis de la marcha del movimiento, sino que era un análisis de la marcha de la familia espiritual entera, ¿no? Eso fue lo que fue esta asamblea. El documento sí fue muy bueno, es muy bueno, y lo seguimos ocupando hasta hoy, ¿no? Lo seguimos usando hasta hoy. El primer contacto que el Consejo actual ha tenido con el movimiento en la mayoría de los lugares ha sido el documento de la Asamblea, bajarlo a cada una de las localidades. Ha sido la primera ronda que hemos hecho en el año 2014. Y ha sido también muy importante en ese periodo la Evangelii Gaudium, porque venía empezando el pontificado del Papa Francisco. El Papa pedía esa alegría del Evangelio a los cristianos. El lema de la asamblea pasada ha sido la alegría, no anunciar la alegría del Evangelio, y nosotros nos identificamos de verdad con mucho de lo que dice el Evangelii Gaudium. Luego vino la crisis, entramos en la licuadora por lo menos 2 años, ¿no? El periodo más fuerte, más grave. Ahí es donde más se vivió eso de mantener la vela prendida, más que por nosotros tapar los ventiladores, sino porque el Espíritu Santo así lo ha querido. Luego, después del periodo más agudo, crítico, vimos la necesidad, y ahí fue donde los de Humanes salieron a nuestro encuentro, vimos la necesidad de poner al movimiento en la misma página. Y ellos nos dijeron, es muy importante que ustedes vuelvan a declarar qué es y qué hace el MBC, por lo menos las cosas más importantes. Hemos ido el consejo completo a Ecuador, hemos trabajado con ellos una semana, y hemos preparado aquellos 2 párrafos, uno que más o menos dice qué es y el otro dice qué hace, y hemos declarado 5 valores que nos parecían importantes trabajar en los próximos años. Y ahí fue la segunda gira que hemos hecho por la mayoría de las ciudades, tratando de poner al movimiento más o menos en sintonía, y la acogida de verdad ha sido muy positiva, ¿no? Haciendo esa evaluación, nosotros vimos que en ningún lugar saltó alguna persona diciendo, miren, hay algo ahí que tiene que estar y que no está, o hay algo que está ahí que lo tienen que sacar. No, de verdad ha sido bastante. Yo sé que faltan cosas, ¿no? Pero justamente el mérito que tiene esa declaración de la identidad de misión y los valores es que nos hace poner en la misma página de lo esencial, que somos un movimiento eclesial, un movimiento laical,
que vivimos la reconciliación, la piedad filial mariana, que somos una comunidad de fe, que queremos evangelizar el mundo secular, ¿no? Las cosas esenciales que nos unen como comunidad, como hermanos y hermanas en el Señor. Ahora estamos en el periodo de preparación para la quinta asamblea, que estamos haciendo la tercera gira, ¿no? El tercer encuentro con la mayoría de las personas del movimiento. Para los que no saben, el movimiento está en 13 países, aproximadamente 35 ciudades, ¿no? Yo incluso he estado seleccionando acá unas fotos, les muestro así en primera mano. No sé sacar acá. Solo sí, a título de curiosidad, que estoy seleccionando algunas fotos. Ese es en Angola, en África. En Filipinas, allá el transporte es el barco. Son 7,000 islas. Ahí estábamos yendo de misiones con los jóvenes. Ahí me han regalado el Divino Niño, que es la devoción allá. Es curioso porque Filipinas ha sido descubierta por Fernando de Magallanes. Y mi nombre es Alexandre de Magallanes. Así que fui por mis tierras. Este es en Australia, allá con las hermanas fraternas que me acogieron y me invitaron a comer. Este es en Brasil, allá hay un centro solidario que tenemos, que es también centro pastoral. Hay más fotos, sino que estoy seleccionando por mientras. Es acá en Lima, en el colegio, la declaración de la identidad y misión, allá en el colegio Villa Caritas. Esto es acá, en San Borja. Esto es en Arequipa, también la declaración de la identidad y misión. Esto es en Brasil, son los consejos de las 3 ciudades que nos hemos juntado y hemos tenido también una jornada de trabajo. Esto es acá también, eso con los adultos jóvenes, ¿no? La reunión con los adultos jóvenes, que es un nuevo ámbito, ¿no? Que es un nuevo ámbito que viene creciendo en la mayoría de las ciudades, porque acuérdense que nosotros antes teníamos agrupaciones marianas y creíamos que la gente se casaba, pero hoy día la gente sigue siguiendo y no se casa. Entonces hoy día, entre los 18 y los 30 y algo, hay un ámbito nuevo que son los adultos jóvenes. Esto es en Costa Rica, allá con parejas. Esto es en Cajamarca. Esto es en Cajamarca con el movimiento allá. Bueno, hay jóvenes, hay betanias, hay matrimonios. Esto también es en Filipinas, ¿no? Esto, bueno, parecen adolescentes, pero son todos profesionales. Y que son chiquitos. Esa es una empresa famosa que se llama Accenture, que es una empresa internacional, y ellos tienen reunión de agrupación mariana a la hora de almuerzo. Entonces yo fui a la reunión de agrupación a la hora de almuerzo de la empresa, ¿no? Y se juntan ahí los chicos y chicas, y son MBC. Esto es en Arequipa también. Esto es el encuentro de Betanias que hemos tenido en México. Esto es en Toronto. Esto es en Montreal. Ahí está el movimiento de Vie Chrétienne. Allá sí se habla francés, es impresionante eso. Eso de retiro que hemos tenido, bueno, casi todos los miembros del movimiento en Montreal son peruanos, ecuatorianos, colombianos. Es el grupo hispano de la catedral. Lo que está atrás es la catedral de Montreal. Y hay un grupo de 30 o 40 personas que son MDCistas. Lo empezó Felipe Cabezas, que es del movimiento en Bogotá, y hoy día quien se encarga es Enrique Revilla, el hermano mayor de los mellizos, y su esposa Antoinette, que ella es peruana, le pusieron Antoinette, perfecto para vivir en un país que habla francés, porque acá nunca le achuntaron el nombre y allá siempre le achuntan. Eso es en Bogotá.
Eso es en Costa Rica con los jóvenes que tienen allá el convivio. Esto es en Ecuador, la declaración de la identidad y misión, lo hemos hecho ahí al aire libre. Esto más bien, esto es en Salamanca, ¿sí? En la peregrinación que hemos hecho a Fátima. Acá estamos esperando el partido Perú-Argentina. ¿Se acuerdan ese que fue, que Guerrero casi metió un gol de FAO al final, no sé qué? Que ayer a las 2 de la mañana el partido, entonces tuvimos que esperar. Este es el encuentro de familias en Bogotá, que hemos hecho el congreso. Esto es en Iquitos. Ahí después del retiro de Betanias hemos ido a navegar por el río Amazonas. Fue muy gracioso porque el políticamente correcto todavía no llega por allá, porque estamos ahí con esos chalecos naranja y el señor que manejaba el barco dijo: pónganse, señoras, los chalecos naranja para que puedan encontrar los cuerpos. Este es en Buenos Aires. Allá el movimiento tiene una comunidad grande juvenil. Hay como 50, 60 jóvenes que se juntan todos los sábados en la comunidad. Tienen adoración al Santísimo, tienen rosario. Allá también hemos hecho la identidad de misión. Esto es en Chincha, que tiene allá un grupo pequeño pero fuerte, firme. Esto es en Filipinas también, ahí que me sacaron a pasear. Este es un templo que ha hecho un esposo enamorado para su esposa. Así que ya saben, los esposos presentes. Es tipo el Taj Mahal, pero de Filipinas, ¿no? Eso. Entonces, yo he estado seleccionando fotos, o sea, no está terminado, pero creo que vale la pena a veces tener eso presente. Entonces, los 5 años que hemos vivido han tenido esos 3 elementos. Primero, la quinta asamblea asociada con la Evangelii Gaudium. Luego, la cuarta asamblea con la Evangelii Gaudium. Luego, la declaración de la identidad y misión. Y ahora, esa tercera ronda que estamos haciendo, preparando la asamblea que se nos viene. Muy bien. ¿Cuál es el contexto actual del MBC? Yo no sé si la palabra es contexto propiamente tal, sino las cosas que nosotros hemos buscado impulsionar y que en ese sentido es el contexto que vivimos. En primer lugar, buscamos descentralización y empoderamiento de las localidades, ¿no? Nosotros creíamos y vimos, y fue algo que nos señaló la asamblea pasada, que el movimiento era muy centralizado. Entonces nosotros hemos ido insistiendo que hubiera de verdad mayor conciencia de que cada localidad tiene su propia realidad y que es importante que ellos sean capaces de leerla y de responder, siendo MBC, responder a su realidad local. Y hemos tratado de acentuar eso. Y hemos también acentuado que hubiera una flexibilidad en las formas de organización. Ahora, hoy nosotros también nos damos cuenta que eso se ha logrado. Y en la mayoría de los lugares ya no hay ese centralismo tan fuerte, todo dependiendo de nosotros. Incluso no podíamos y no teníamos cómo atenderlos. Pero cada una de las localidades se ha hecho cargo del movimiento en su realidad y nosotros hemos tenido, ahí donde dice CG, es el Consejo General, hemos buscado acompañar y subsidiar. Pero hoy día sí ya nos damos cuenta que necesitamos de nuevo tener algunas cosas más estándar para todos los lugares, ¿no? Es verdad que cada localidad tiene su propia realidad, pero también es necesario tener ciertos estándares y que ahí cada uno los adecúa a su realidad. Ya estamos empezando a ver eso también. Y ha sido también un tiempo de buscar nuevos caminos, nuevas formas. Por ejemplo, lo que hemos hablado de los adultos jóvenes. Era una realidad que de verdad hace 15 o 20 años no se daba y hoy día se da, ¿no? Acuérdense de ese cómico chileno. Porque hoy día los chicos no terminan sus carreras, hacen posgrado, hacen doctorado, hacen años sabáticos. Entonces ese cómico chileno dice: yo voy a llevar a mi hijo al hipódromo para que vea que hasta los caballos terminan las carreras.
porque ella se cambió como 3 veces, empezó con psicología, después ingeniería, después no sé qué, y se va cambiando de carreras y nunca termina. Entonces, él quería llevar a su hijo al hipódromo porque hasta los caballos van hasta el final. Entonces, esa búsqueda de nuevas formas de asociarse adentro del MDC. Muy bien, acerca del lema de la asamblea, es ese que está ahí. Responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor. Lo hemos sacado del texto del Papa Francisco en el encuentro de movimientos el 2014. La mayoría de nosotros tiene muy presente Pentecostés 98 y Pentecostés 2006. El primero con Juan Pablo II, el segundo con Benedicto. ¿No? Hemos ido con grupos grandes a Roma. Y en las 2 ocasiones hubo el encuentro teológico con los coordinadores y con algunas personas representantes de cada movimiento, y luego hubo la misa masiva en la Plaza de San Pedro. El año 2014 fue el encuentro de los movimientos con el Papa Francisco, pero solo fueron los coordinadores con 2 representantes más de cada movimiento. Yo recién estaba empezando a estar acá en la coordinación del movimiento y me tocó ir a ese encuentro. Fuimos con Ana Cristina Villa y con Alejandra King, éramos los 3 que participábamos ahí. Y Giovanni Intino y Alejandra. Ana Cristina trabajaba ahí, trabajaba en el dicasterio de laicos. Y nosotros hemos participado, hemos estado ahí en ese encuentro. Fue muy iluminador, también nos sirvió en la asamblea pasada y va a servir ahora. Y ahí el Papa nos dio un discurso que, por lo que yo he podido averiguar, salvo las veces que ha recibido algunos movimientos en audiencia privada, ese es el único texto que tenemos del Papa Francisco para los movimientos y las nuevas comunidades. Y es muy, muy bueno. Y estamos insistiendo en que se vuelva a leer. No es una lectura que hemos puesto como obligatoria en la preparación de esta asamblea que se viene. Y de ahí hemos sacado esa frase: responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor. ¿Por qué? Porque habla de la respuesta al plan de Dios, que para nosotros es algo fundamental, pero incluye lo renovado. Entonces, responder de manera renovada a lo que el Señor quiere de nosotros. Y en ese texto, que como les decía, vale la pena que lo lean y ojalá lo puedan discutir en los grupos y trabajarlo, el Papa pide fundamentalmente 3 cosas de los movimientos y las nuevas comunidades. Pide vivir la frescura del propio carisma. Eso es algo que nosotros vemos hoy como una gran necesidad. Vivir nuestro carisma con frescura, de manera renovada, de manera actualizada, pero con la identidad propia de nuestro carisma, que es del Espíritu Santo, nos viene de Dios. Luego el Papa pide a los movimientos algo que para nosotros siempre ha sido también una insistencia que hemos tenido. Él habla conversión y misión. Entonces él dice, tenemos que estar en misión, porque la misión nos convierte, pero a la vez, para convertirnos debemos misionar. Yo no puedo convertirme estando encerrado en mí mismo. Entonces hay un proceso cíclico y que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros evangelizamos no solo cuando estamos ya convertidos. Para nosotros evangelizar es conversión, pero a la vez sabemos que para salir a evangelizar y salir a la misión tenemos que convertirnos. Entonces el Papa pide conversión y misión. Y la tercera cosa que pide es unidad. Unidad con la Iglesia Universal. Él habla de la madurez que tienen que vivir los movimientos hoy en esa comunión eclesial. Entonces ese texto es un texto muy importante. El último punto sale acá en la siguiente diapositiva. La elección del lugar tiene claramente el componente mariano. Estamos haciendo en Aparecida porque es un santuario mariano muy importante, muy grande. Es una aparición, claro, para nosotros brasileños hay más aún de piedad, pero es una aparición hermosa, ¿no? De hecho se llama Aparecida, obviamente porque apareció, pero no es tanto una aparición como Lourdes o Fátima, que apareció la Virgen así de manera milagrosa, o Guadalupe, que quedó estampada en la tilma de Juan Diego, sino que la aparición acá fue una especie de pesca milagrosa, donde unos pescadores ahí del pueblo
que hoy día es Aparecida, tiraron al río sus redes y salió la imagen de Nuestra Señora sin cabeza. Y ellos creyeron que era basura, y la tuvieron ahí en el barco, volvieron a lanzar las redes y salió la cabeza. Les pareció algo muy impresionante, pegaron la imagen, la recompusieron, y ahí se ha hecho una gruta que hasta hoy está ahí, el primer lugar de devoción en el puerto, se llama Puerto Itaguazú, y ahí empezó a haber muchos milagros. La gente iba a pedir, y durante 50 años la devoción ha ido creciendo, se reportaban muchos milagros, hasta que se hizo ya una iglesia grande, que hoy se llama la Basílica Vieja, que está en la parte más alta de Aparecida, y en los años 50 del siglo pasado se ha hecho ya este inmenso santuario, ¿no?, que es la actual Basílica de Aparecida, que es la segunda iglesia más grande del mundo. Siempre a los brasileños dicen lo más grande del mundo, en este caso es la segunda iglesia más grande del mundo, y no es la más grande porque la iglesia no lo permite. San Pedro es la más grande, entonces nosotros hemos hecho un metrito menos para no ofender a nadie. Entonces nosotros vamos a hacer ahí, y por eso el logo lo trata de expresar. No estamos bajo el manto de la Virgen, estamos protegidos por Nuestra Señora Aparecida. Las primeras a tener su encuentro allá fue el encuentro de mujer con las señoras, con las Betanias, hemos tenido ahí el encuentro, y después la asamblea del Sodalicio de Enero también ha sido ahí, y la experiencia ha sido muy buena. Y ahora volvemos a estar a los pies de la Virgen de Aparecida para tener la quinta asamblea del MBC. Y de alguna manera con eso reforzamos nuestra piedad filial a Santa María. Nosotros somos un movimiento muy mariano y creemos que el camino de conformación con Cristo es por las manos de nuestra Madre. Y por eso ahí queremos tener nuestra asamblea. Y estamos invitando también a leer, después ahí lo vamos a repartir, en la asamblea del Sodalicio hemos escrito una reflexión espiritual muy bonita acerca de Aparecida. Y estamos invitando a todos que la lean. Y ahí sobre todo reflexiona sobre la espiritualidad de Caná, ¿no? Haced lo que Él os diga, que tiene mucho que ver con el lema de la asamblea, ¿no? Responder a la llamada del Señor. Y es María la que nos dice, hagan lo que el Señor quiera. Entonces, espiritualmente esa lectura es muy recomendada también para que la hagan. Solo un elemento más del logo. No sé si se dan cuenta que abajo de la Virgen están los 5 colores de los valores, ¿no? Tratando de reforzar que lo primero es el encuentro con el Señor, que somos un movimiento para vivir la amistad y la comunión en Cristo, vivir la fe de manera alegre, ser creativos apostólicamente y trabajar en conjunto. Entonces ahí están los 5 colores de los valores, ahí abajo. Lo mismo que estas olitas abajo también lo tratan de expresar. Muy bien, paso ahora a la segunda parte de lo que nos toca conversar hoy. Cuando empezamos a preparar la asamblea dijimos, ya, ¿dónde más nos aprieta el zapato? ¿Cuáles son las cosas donde nosotros hoy en el MBC más nos sentimos complicados? Salieron muchos temas, muchos asuntos, y nosotros vimos que la mayoría de los temas tenían que ver con 2 aspectos. Uno es la evangelización, el apostolado. Es decir, ¿cómo tenemos que evangelizar hoy? Como MBCistas, como MBC, como miembros de esa asociación eclesial, ¿qué misión nos toca? ¿Qué evangelización nos toca? Ante el mundo que ha cambiado tanto, ante la situación difícil que nosotros hemos pasado, ante todo eso, ¿cómo evangelizamos hoy? Teníamos una fórmula, por decir una palabra, no fórmula, muy clara de cómo evangelizar en 1990. Una fórmula que yo creo que ha sido muy vigente, probablemente hasta 2000, 2005, pero ante el cambio del mundo, ante el proceso de madurez interna del mismo movimiento, ante las situaciones de crisis que nosotros hemos vivido,
hoy día en muchos lugares ya no hay tanta claridad. ¿Cuál es nuestro apostolado? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo la tenemos que hacer? Entonces veíamos muy importante hacer una reflexión acerca del apostolado MDCista. Y la segunda cosa que nosotros veíamos como que nos apretaba el zapato, una piedrita que teníamos ahí en el zapato, era acerca de la pertenencia. Es decir, ¿qué significa pertenecer al MBC? Yo conocí el movimiento en una época que nosotros, todo el mundo tenía camisetas, gorros, los autos tenían sticker, teníamos lapicero, entonces había identidad, no había duda, ¿no? Hasta externa, había logo por todas partes, ¿no es cierto? Y además había, las primeras reuniones era, ¿qué es el MBC? ¿Qué es una asociación eclesial? ¿Qué es un movimiento? ¿Qué es una espiritualidad? Y luego nosotros, obviamente, catecismo, formación en la fe, Concilio Vaticano II, pero teníamos claridad de lo que éramos. Incluso yo siempre digo, respondía mucho a su tiempo, ¿no? En la época que yo era joven, era muy fuerte eso, yo pertenezco, ¿no?, a eso. Hoy día, por lo menos para los jóvenes, ya no están así, ¿no? Ya no hay esa pertenencia así tan cerrada. Pero sí veíamos la necesidad de reflexionar y de buscar nueva manera de expresar nuestro ser miembros del MBC. En muchos lugares me decían, ¿por qué no tenemos una especie de rito, una consagración mariana? En Costa Rica lo están haciendo, ¿no? Ellos se consagran personalmente, ¿no? Ojo, yo no estoy hablando de estatutos. En los estatutos uno pertenece al movimiento porque quiere y deja de pertenecer el día que deja de querer. Y así está muy bien, ¿no? Pero algunos hablan de tener, por ejemplo, una iniciación. Otros ponen ese ejemplo que lo sacaron allá de Schoenstatt, donde hay un periodo de peregrinación y ahí ellos terminan haciendo la alianza. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos una consagración personal? No tengo idea. Lo que digo es algo que hay que pensarlo, que hay que reflexionar. A lo mejor tener un año de preparación, culminar ese año de preparación con un retiro y luego somos miembros del MBC. Teniendo esa conversación, definimos apostolado y pertenencia como dos cosas que eran importantes reflexionar. Y nos dimos cuenta que las dos cosas se linkeaban perfectamente con lo que habíamos estado conversando acerca de la identidad y misión. Es decir, identidad se relaciona con pertenencia y apostolado se relaciona con misión. Entonces hemos dicho, en el fondo lo que estamos pensando es una especie de identidad y misión parte 2, un segundo peldaño. Tenemos la declaración de la identidad y misión, tenemos los 5 valores y hoy nos parece que lo que hay que reflexionar es de qué manera pertenecemos y de qué manera evangelizamos en cuanto a MBCistas. Y acá les compartimos algunas reflexiones que no están terminadas, sino que más bien la idea es motivar que el trabajo que ustedes hagan y los cuestionarios que van a responder en el formulario, los trabajos que hagan en los grupos, ayuden a aportar para que a lo mejor la asamblea nos dé esa nueva visión acerca de nuestra misión apostólica y de la pertenencia. La primera cosa que nos parece muy importante es esa comunión eclesial y que nuestra pertenencia es, antes que nada, a la iglesia. Esa es nuestra primera pertenencia. Yo siempre digo que sí hemos sido muy eclesiales, pero a veces era una eclesialidad nosotros y el Papa, ¿no? Una eclesialidad que no siempre tenía tan presente las iglesias locales, las otras comunidades. Entonces, hoy día, esa pertenencia en primer lugar no es pertenencia al MBC, es pertenencia a la iglesia. Dentro de la comunión eclesial sí tenemos que tener una identidad y en muchos lugares ya no la tenemos. Ha sucedido, caso real, no voy a decir dónde,
contrataron una persona externa para hacer una evaluación del apostolado que se hacía en ese lugar. Y se han dado cuenta que en el centro que teníamos ahí había propaganda del seminario carmelita, de retiro de la juventud franciscana, y no había nada que dijera sodalicio movimiento. Es decir, de tener todos nuestros gorritos, nuestros polos, nuestros stickers, y ahora silenciamos sobre quién somos. Y así no se puede trabajar. Tenemos que recuperar nuestra identidad, de la cual además tenemos que estar muy orgullosos, muy orgullosos. Primero, porque es de Dios. Segundo, yo leo el Evangelii Gaudium y nosotros hemos hecho casi todo lo que está ahí, 20 años antes que lo que el Papa dijera. Salir a todos lados, no guiarse por los horarios, por los mismos esquemas, pensar fuera de la caja. Nosotros lo hemos hecho. Los jóvenes del movimiento de mi época salían de la universidad el viernes y se iban a las provincias a tener reuniones. Las señoras de Betania dejaban sus casas y iban a preparar sándwiches a convivio. Nosotros sí hemos pensado fuera de la caja y hemos evangelizado fuera de la caja 20 años antes del Evangelii Gaudium. Es verdad que hemos hecho locuras evangélicas, porque el Evangelio a veces pide locuras, pero también hemos hecho locuras antievangélicas. Pero en el proceso de renovación y de purificación no podemos perder nuestra identidad y perder lo que somos. Y tenemos que recuperar nuestra identidad. Y cuando pongo ahí, somos una comunidad católica, lo que se quiere decir, lo que está detrás de la reflexión ahí, es la pertenencia, es una especie de, somos una comunidad, somos una familia, ¿no? Es como la primera comunidad cristiana. Incluso nuestro apostolado tiene que ser comunitario. La primera comunidad cristiana crecía porque las personas miraban lo que ellos vivían y se sumaban. Era un apostolado por atracción. Era tan bonito lo que vivían los miembros de la primera comunidad cristiana que las personas se acercaban. Entonces el MBC tiene que ser una comunidad de vida cristiana. Y acá hago un poco el link con el apostolado. ¿Por qué? Porque nuestro apostolado hoy tiene que ser muy comunitario. Nosotros teníamos un apostolado muy fuerte, muy radical. No medíamos esfuerzos por de verdad evangelizar. Pero a mi modo de ver, había un pequeño error o un gran error. Importaban más los que estaban por venir que los que ya estaban adentro. Rescatar el sentido de ser una comunidad es dar la importancia a los que estamos adentro. Y desde lo que estamos adentro vamos a tener una evangelización fuerte, porque las personas van a ver y van a querer venir. Es cierto que tenemos que salir, tenemos que ir a las periferias, no podemos estar acomodados, pero no es solo, tengo un grupo de Nazaret, entonces lo que más interesa es hacer un retiro para tener otro grupo de Nazaret. Tengo 100 jóvenes, pero lo que más interesa es el convivio de 500 para tener 100 más. Pero si no puedo atender a estos 100, si no puedo atender a estas parejas, entonces ahí tenemos que lograr un equilibrio entre pertenencia y apostolado. Además, nosotros vimos, como les decía, identidad y pertenencia, y vimos la relación entre misión y apostolado. Y esa nueva síntesis de apostolado, que es lo que ustedes van a tener que reflexionar todo este segundo semestre, hacernos llegar sus aportes, y ojalá la asamblea tal vez llegara a una nueva síntesis, tanto la pertenencia como apostolado, tiene que ser rescatar mucho el sentido del apostolado laical. Los movimientos de las nuevas comunidades existen, fueron suscitados por el Espíritu Santo en la Iglesia para que el laico pudiera vivir lo que nos pide el Concilio Vaticano II, la vocación a la santidad, la vocación bautismal que vamos a hablar ahora. Las nuevas comunidades
Y a nosotros nos ha pasado, y eso yo lo entendí muy bien allá en ese encuentro del 2014, las nuevas comunidades que surgieron con mucha creatividad apostólica, envejecieron rápido, decían ahí en ese congreso. ¿Y por qué envejecieron rápido? Porque ante una iglesia de los 80s, de los 90s, que pastoralmente estaba muy debilitada, muy perdida, los movimientos han dado una respuesta que nadie le había dado. Lo que ha logrado la renovación carismática, lo que ha logrado Comunión y Liberación, los Focolares, Reino Christi, Comunidades de Vida Cristiana, el MBC, son muchos movimientos. Y un detalle, en ese encuentro dijeron, hay más o menos 100 movimientos eclesiales de aprobación pontificia. Y en los últimos 15 años han surgido 2 nomás. Es decir, lo fuerte ha sido los 60, 70, 80. Ahí el Espíritu Santo ha suscitado muchísimas comunidades nuevas. Y nosotros estamos ahí, ¿no? Pero, ¿por qué envejecieron rápido? La iglesia tiene parte de culpa. Al ver que los movimientos estaban haciendo las cosas tan bien, y esos movimientos querían de una vez tener su reconocimiento, la iglesia les pidió, ¿y a ustedes qué hacen? ¿Qué te distingue del otro? ¿Cuál es tu carisma? ¿Cuál es tu manual de formación? Y los movimientos se apuraron un poco. Y además que las cosas funcionaban, ¿no? ¿Quieres que los jóvenes se conviertan? Acá está el manual de convivio. Cúmplelo y lo lograrás. Pero en 1995 era verdad. El problema es que llegó 2000, llegó 2005, aparecieron los millennials, que nos reventaron el universo. Ahora están apareciendo los centennials, que los va a reventar a los millennials. El mundo cambió de una manera fuertísima en los últimos 20 años, y no solo culpa de los millennials, ¿no? Entonces, los movimientos creyeron haber encontrado el mapa del tesoro y dijeron, no podemos cambiar ese mapa. Y por eso envejecieron, porque siguieron haciendo lo mismo, pero lo mismo ya nos daba los mismos resultados, porque el mundo había cambiado. Hoy día nosotros seguimos en la necesidad de encontrar una nueva síntesis hoy, 2019, 2020, 2021, de cómo tiene que ser nuestro apostolado en cada tiempo y en cada lugar. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que responder a la vocación bautismal, porque los que estamos acá somos laicos, salvo el padre Gilmer, somos laicos llamados a santificarnos participando del triple munus de Cristo, de sacerdote, profeta y rey. Cuando nosotros cantábamos santidad, servicio, apostolado, es el camino que Dios nos ha dado, eso es lo que se decía. La vocación laical a la santidad brota del bautismo que, según el catecismo, nos pide participar de las 3 funciones de Cristo. La santidad, el sacerdocio de Cristo se expresa en la santidad de vida que tenemos que buscar. La profecía de Cristo se expresa en el apostolado que tenemos que hacer. Y la realeza de Cristo se expresa en el servicio, en la entrega a los demás que tenemos que vivir. De alguna manera tenemos que hacer esto de acá en el día de hoy. Acerca del apostolado laical, yo siempre pongo el ejemplo que entre México y la Tierra del Fuego están 60% de los católicos del mundo. Un ateo de Finlandia que viene acá podría decir, no les va tan bien con su catolicismo. Sus políticos roban, sus empresarios son inhumanos, ahí está Odebrecht, ahí está, casi todos los presidentes están presos, acá en Brasil, ¿no? El Papa cuando vino dijo, ¿qué pasa con Perú que todos los presidentes están presos? Por ahí dice que un obispo dijo, ¿qué pasa con Argentina que ninguno está preso? Y deberían estar. Entonces, el otro día yo tomé un taxi en Bogotá a las 7 de la mañana, teniendo que ir al aeropuerto. Y estaba empezando la misa en la radio. Y el señor, el chofer,
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la hora del Evangelio, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz. Y yo le dije, oye, yo soy católico, voy a escuchar la misa con usted. Y hemos escuchado la misa. Pero mientras él manejaba, pasó semáforos rojos, casi atropelló a un motociclista, escuchando la misa. Coherentes y pecadores todos nosotros somos, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es, fíjense que ha faltado al catolicismo latinoamericano bajar a la realidad. Ese finlandés ateo que viene acá y nos dice, oye, que les ha ido mal, ¿eh? Es verdad que acá en Finlandia nos suicidamos, pero nuestros políticos en general son honestos, la gente es honesta, yo puedo dejar mi casa abierta y no me roban, puedo dejar mi auto prendido y no me roban. Y ustedes ahí con su catolicismo, no sea. Porque nosotros tenemos un catolicismo muy piadoso, hermoso. Uno en nuestros países cuando va de misiones o cuando ve el pueblo, el Señor de los Milagros, es bonito. Pero a veces el salto de la fe y la vida, hay un abismo, ¿no? Hay un abismo. Nuestros políticos, nuestros empresarios han salido de colegios católicos, de universidades católicas. ¿Para qué sirve? Lo que tiene que hacer la diferencia son los movimientos laicales. Los católicos con identidad católica salen de los movimientos. No es que seamos santos, sino que tenemos un nivel de formación, tenemos un nivel de vivencia de la fe, compartimos la fe en comunidad de manera distinta. Ese tiene que ser el papel de los movimientos eclesiales. Y que en cierto sentido no lo estamos cumpliendo. Y esa nueva síntesis de apostolado tiene que salir de acá. Lo que no les dije es que conté ese ejemplo de Finlandia en Cali y estaba la cónsul de Finlandia. ¿Qué posibilidad hay que estuviera la cónsul de Finlandia? En ese encuentro estaba. Ahora, la semana pasada que estuve allá, ella estuvo de nuevo y volvió. Yo le conté de nuevo, porque ella se acuerda, ¿no? De la primera vez que yo dije eso, que fue con la identidad de misión. Y ella se acuerda y ella dice, es cierto que hay muchos ateos, el país más ateo del mundo, pero hay muchos finlandeses católicos, usted acuérdese siempre de eso. Entonces ya, sí. Yo siempre hablo de los finlandeses ateos, pero también digo, pero el punto en todo caso no es criticar a los finlandeses, sino criticar a nosotros. Sí tiene que ser para nosotros un motivo de cuestionamiento. Nuestras universidades católicas, ¿para qué sirven? Nuestros colegios católicos forman excelentes exalumnos, pero no forman excelentes católicos. Y lo que tiene que formar bien los católicos son los movimientos eclesiales, porque ni siquiera las parroquias tienen la capacidad de hacerlo. Las parroquias son centros de vivencia de la fe, pero los retiros que promueven los movimientos y las nuevas comunidades y los grupos de formación, ahí están los católicos que hacen la diferencia. Y eso nosotros tenemos que insistir. Para terminar, los próximos 5 años tienen que seguir siendo un tiempo de discernimiento. Vamos a buscar actuar de acuerdo a lo que nos pide la Asamblea, las orientaciones esas que hablamos al principio, y ojalá, y por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo en esas reuniones previas y en el formulario que van a llenar, buscar esa nueva síntesis. Yo creo que el movimiento vive un tiempo de madurez. Madurez cristiana, madurez porque ya tenemos varias décadas de existencia, madurez porque hemos sufrido, madurez porque ya no somos tan jóvenes, ¿no? Éramos un movimiento muy juvenil, creíamos que quien tenía 30 años era viejo, ¿no? Hoy día los de 25 nosotros creemos que son adolescentes todavía, pero nosotros éramos de un movimiento que el viejo tenía 30 y la mayoría tenía entre 15 y 25, y después hemos ido creciendo. Hoy día, bueno, ya hay padres de familia, abuelos, abuelas, bisabuelos, ¿no? Entonces tiene que ser un tiempo para seguir discerniendo y ojalá de acá a la asamblea llegar con unas bases que nos permitan, después de haber declarado la identidad de misión, llegar a un segundo peldaño acerca de qué es evangelizar en cuanto a mediecistas y de qué manera nosotros pertenecemos y qué implica esa pertenencia, ¿no? Pertenencia y apostolado. Con eso termino lo que yo quería compartir con ustedes y bueno, tenemos tiempo para preguntas, diálogo. ¿La misa qué hora es, padre? ¿A las 8? Entonces tenemos media